Hoy la dinámica la vamos a cambiar un poco. Vamos a leer todos los versículos que queremos estudiar y después vamos a sacar unos puntos o unos apartes relevantes que traen enseñanza a nuestra vida. Sé que normalmente leemos un versículo y profundizamos. No, esta vez vamos a leer de corrido todos los versículos que vamos a estudiar y al final de la lectura vamos a explicar y a considerar lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces le invito que vayamos a la Biblia, al libro de Marcos capítulo 11, versículo 27. Vamos a leer desde el 27 en adelante. Estamos en nuestra serie Legado del Maestro y el tema de hoy es la pregunta que usted está respondiendo: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Entonces vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra de Dios: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pero todos tenían a Juan como un verdadero profeta. 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos al versículo 1 del capítulo 12. En la historia, esta escena continúa diciendo: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallados, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado o herido. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Vamos en el versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun en esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y versículo 12 concluye diciendo: y procuraban prenderle o arrestarlo, porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Bueno, sé que leímos bastantes versículos, pero es una sola escena. Y te contextualizo un poco. Hace 8 días explicamos un poco cómo Jesús llegó al templo cuando se estaban comercializando y se estaba cambiando dinero por la Pascua para animales de sacrificio. Era permitido, pero lo que no era permitido era hacer negocios ilícitos. Y explicamos y aprendimos cómo la casa de Dios se convirtió, como dice, en una cueva de ladrones, donde se cobraban precios exorbitantes, donde los más humildes no podían sacrificar ni hacer adoración a Dios, porque los precios que ellos colocaban eran irrisorios, eran completamente contrarios a lo que el Señor exigía.
Y Jesús entonces se enfurece, saca a todos los mercaderes, levanta las mesas de cambio y entonces quedamos ahí. Dice entonces que Jesús en esta historia se paseaba por el templo y vienen los que normalmente hemos visto cómo se enfrentan a Jesús, los principales sacerdotes. Y dice que ellos vienen y le dicen a Jesús: Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces Jesús, sabiendo lo que hay en sus corazones, les dice: les respondo si ustedes primero me responden esta pregunta. Y entonces Jesús, como es tan inteligente, tan lleno de sabiduría, les toca un tema sensible y les dice: ¿con qué autoridad Juan hacía lo que hacía? Entonces los principales sacerdotes pensaron y dijeron: bueno, si le decimos que fue por autoridad de Dios, pues nos va a decir que por qué no creímos en Juan. Y si le decimos que no tenía autoridad de Dios, pues tenemos problemas con la gente, porque los judíos tenían a Juan como un profeta de Dios. Es decir, Jesús los dejó en una encrucijada y les dejó un problema y les dijo. Entonces ellos dijeron: no sabemos. Jesús entonces les dijo: si ustedes no saben, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Esa es la primera parte. Y ahora vamos con la segunda parte. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Jesús cuenta una parábola, Jesús cuenta una historia, y en esta historia hay algunos puntos que debemos considerar y que debemos hoy llevar a conocimiento nuestra vida para poder entender la esencia del cristianismo. Yo realmente me pregunto por qué tuvo que morir Jesús de la manera que murió. Y si uno le pregunta a una persona ¿por qué tuvo que morir Jesús?, la respuesta casi automática es: para perdón y salvación de mis pecados. Esa es la respuesta más rápida que tenemos, en la que nos han enseñado, y está bien, no está mal, para perdón y salvación de mis pecados. Pero hay una esencia del por qué pasó lo que pasó con Jesús. Convengamos en algo, y es que Dios permite todo lo que sucede y que por Él suceden todas las cosas. Y si Jesús murió y murió de la forma que lo hizo, es porque Dios lo permitió. Entonces debe haber un mensaje más profundo en esta pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Entonces, en esta parábola vemos más o menos 7 enseñanzas. Y la primera enseñanza que veo rápidamente es que Dios nos encargó el mundo. La enseñanza o la parábola que Jesús les cuenta es de un hombre que plantó una viña, o que compró una finca para plantar y para edificar un lagar en ese lugar. Y dice que el propósito de este hombre al crear la viña era que diera fruto. Y si tú vas a Génesis 1, hablamos de Adán, cómo Dios lo crea y le planta, primero le planta una viña que es el Edén, y después crea al hombre para que la administre. En otras palabras, estamos viendo el mismo proceder de Dios. Y cuando Jesús les dice: este hombre plantó una viña y colocó unos administradores o labradores, nos está dando una enseñanza, y es que Dios nos encargó el mundo. La expectativa de Dios ante el mundo fue o es que diera buenos frutos. Dios creó al hombre y creó todo lo que hay para adoración a Él, para que por obra del hombre, por conocimiento y por fuerza y por libertad, se volviera su corazón a Él y lo adorara. Esa es la expectativa de Dios. Al igual que cuando creó a Adán y a Eva, su expectativa era que el hombre viviera en ese Edén, viviera en un lugar lleno de paz. Y Dios nos ha encargado entonces este mundo. Y por eso vamos entonces a la segunda enseñanza.
El hombre corrompe al mundo. El hombre daña el mundo. El hombre utiliza todos los recursos de Dios para lastimar, para perjudicar. Y realmente como seres humanos no somos buenos administradores de esta tierra que Dios nos ha entregado. Pero quiero reducir un poco el filtro. Tú tal vez dices, pero es que ¿cómo yo puedo ser administrador del mundo? Dios te entregó una familia, esa es tu viña. Ese es el lugar que Él te entregó para que administres. Y la expectativa de Dios con tu familia es que des buenos frutos. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre perjudica. Y lo que pasa es que todo lo que Dios da, todos los recursos y las bendiciones que Dios da, normalmente nosotros como seres humanos las utilizamos para aplastar, para perjudicar, para pisotear a otros, para oprimir. Cuando el hombre en el Edén permitió la entrada del pecado a su vida, Adán y Eva permitieron el pecado a su vida, a su cuerpo, esto trajo una separación de Dios y el hombre y perjudicó tanto al mundo que hoy el mundo sigue en deterioro y va hacia su destrucción. Romanos capítulo 1, versículo 25, leámoslo. Dice la palabra de Dios: en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el hombre, en vez de adorar al verdadero Dios, se va en adoración a otras cosas, al dinero, a la belleza, a la fama, a la posición, y esto perjudica tanto al mundo que va hacia su destrucción. Vimos entonces como primer punto que Dios nos encargó el mundo, pero Dios también te encargó una familia, te encargó una iglesia, te encargó unos hijos, te encargó un trabajo, te encargó muchas cosas. Como segundo punto estamos viendo que el hombre corrompe todo. ¿Y qué corrompe? ¿Qué hace que el hombre corrompa esa viña que Dios planta? El pecado. Porque el pecado trae separación y no somos buenos administradores, sino que somos buenos destructores. Como tercer punto quiero decirte que en esta enseñanza el dueño de la viña manda mensajeros. Por eso lo tercero es que Dios envía mensajeros. Dios envió muchos profetas al pueblo de Israel y vez tras vez el mensaje siempre era: regresa a Dios. Si tú lees todos los libros de los profetas mayores y de los profetas menores en el Antiguo Testamento, el mensaje prácticamente es uno: vuelve tu corazón a Dios, casa de Israel. Y lo que vemos en esta historia que Jesús le cuenta a los principales sacerdotes en esta historia es que hay un hombre que plantó una viña, que es el mundo, que es tu familia, que es tu casa, tu iglesia, insisto. Pero también hay unos malos administradores porque permitieron el pecado. Pero también el gran hombre que compró esta viña envía mensajeros. Y por eso la palabra de Dios dice en Hechos 7:52, no lo busques, yo te lo leo, dice: ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Entonces, aquí lo que estamos hablando puntualmente es que el hombre que planta la viña y que coloca administradores, después de ver que esta viña está siendo administrado por estas personas, envía mensajeros. Y si usted leyó conmigo la historia, dice que él mandó primero un siervo y a ese siervo lo golpearon. Dice que después mandó otro siervo y también lo golpearon.
dice que después mandó a otro siervo y a ese lo mataron. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios, cuando planta una viña, siempre envía mensajeros. Con qué amor y ternura el dueño de este viñedo sigue enviando mensajeros. Porque en la primera vez que envía un mensajero y lo golpean, él no se da por vencido. Este hombre del que estamos hablando, del que Jesús contó la historia, es un hombre rico, un hombre que no dependía de esa viña. Es un hombre que amaba la viña tanto que envió a un siervo, a otro siervo y a lo último envió a su hijo. Este hombre es una representación de Dios. Dios no necesita al mundo, pero lo ama. Dios no nos necesita a nosotros para seguir siendo Dios, pero nos ama. La palabra de Dios dice que nosotros somos como el polvo de la tierra ante Dios. Somos algo diminuto. La palabra dice que Dios tiene creaciones como los ángeles, como los seres vivientes, como los que están delante del trono adorando a Dios. Pero es increíble el amor del dueño de esta viña, que aunque no nos necesita, nos ama y nos sigue enviando mensajeros. Dios nos ha dado una vida, Dios nos ha dado una viña, Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado un trabajo, Dios nos ha dado talentos, pero nos hemos corrompido. Nehemías 1:7, te lo leo, dice: en extremo nos hemos corrompido ante ti. Eso lo dice Nehemías: en extremo nos hemos corrompido ante ti. Hemos tomado tan malas decisiones que nos han herido, que nos han lastimado, que nos han alejado del propósito de Dios. ¿Y qué hace Dios? Sigue enviando mensajeros. Todos tenemos historias, como que un vecino nos estuvo hablando por mucho tiempo de Dios. Todos tenemos un amigo que en algún momento nos estuvo hablando de Dios. Todos tenemos esa abuelita que oró, que ayunó y que nos decía dentro de su edad: mi hijo, busque de Dios. Todos tuvimos algún familiar que nos hizo el llamado. Esos son mensajeros. Esos son mensajeros que Dios manda y que vez tras vez los golpeamos con palabras, los herimos con actitudes y le decimos: yo veré cuando busco de Dios, no se meta en mi vida, usted no se cansa de darme cantaleta, yo nunca voy a ser cristiano. Fue lo mismo que hicieron los labradores de esa viña. Se creyeron dueños de esa viña y comenzaron a dañar, a herir y matar a todos los mensajeros que el dueño de la viña mandaba. No sé si recuerdas algún mensajero que Dios te envió durante tu vida. ¿Y qué hiciste con esos que llevaron el mensaje de salvación a tu vida? Yo sé que alguna historia tienes para contar de cómo no creíste, de cómo te burlaste, de cómo mentiste, sacaste excusas. Increíble, ¿no? Increíble cómo esta simple historia comienza a tornarse como un espejo de nosotros. Un hombre plantó una viña, un hombre te creó a ti, te dio una familia, pero el dueño de esa, el administrador de esa viña la corrompió con malas prácticas, con malos hábitos, dejando que el pecado entre. Y después vemos cómo Dios comienza a enviar mensajeros, porque aunque Dios no te necesite a ti, te ama.
Aunque Dios no necesite tu familia, la ama. Aunque Dios no necesite este mundo, nos ama. Aunque seamos insignificantes, Dios nos ama. Y nos ama tanto que envía mensajeros. Y los envía y los sigue enviando, aún en medio de tus borracheras, aún en medio de tu infidelidad, aún en medio de tu mentira, aún en medio de tu enfermedad, de lo que estés viviendo. Dios sigue enviando mensajeros porque te ama. Lo cuarto que quiero decirte, o que nos enseña esta parábola o historia de Jesús, es que los religiosos rechazan a Dios. Los religiosos rechazan a Dios. Esta enseñanza Jesús la está narrando para personas que se creían muy religiosas, que se vestían muy religiosamente, que hablaban muy religiosamente. Normalmente los que más rechazan a Dios no son los que ya se declararon en rebelión contra Dios, porque los que ya no creen o los que ya se olvidaron de Dios, pues están en sus caminos. De hecho, hay muchas personas que aún en medio de su maldad, en un medio de sus vidas desordenadas, reconocen que hay un Dios poderoso. ¿Sabes qué es triste? Que muchos de los que rechazan a Dios son los que dicen amar a Dios. Muchos de los que rechazan a Dios son de los que creen que por lo que hacen mucho o sirven mucho, aman a Dios, pero no tienen en cuenta su relación personal con ese Dios. Lo que me hace cristiano a mí es entender que hubo alguien que me amó, es entender que hubo alguien que dio su vida por mí y que yo correspondo a ese amor dando mi vida para él. Eso me hace cristiano. A mí no me hace cristiano ni mi forma de vestir, ni mi forma de hablar, porque conozco gente que viste muy bien y habla muy bien, pero su corazón está lejos de Dios. Y Jesús entonces con esta historia le está diciendo a estos religiosos, le está diciendo: los que más rechazan a Dios, a los mensajeros de Dios, muchas veces son los que permanecen más tiempo en la iglesia. Y le hablo a los servidores. Si tú crees que tu servicio reemplaza tu relación con Dios, estás olvidando entonces cuál es la esencia de ser cristiano. La esencia de ser cristiano es: por amor yo entrego mi vida también. Lo quinto que quiero enseñarte, o que nos deja esta historia, es que el Hijo es la muestra de amor. El Hijo es la muestra de amor. Y quiero recordarte un poco entonces que Dios encarga una viña. El hombre rico encarga una viña. Dios nos encarga el mundo, nos encarga algo, una responsabilidad. Pero el hombre, los labradores, corrompen su corazón y se adueñan de esa viña. A veces nosotros nos adueñamos de nuestra vida, de nuestra familia, permitimos el pecado y corrompemos lo que Dios nos da, y todo lo que Él nos da lo usamos para corromper más lo que Dios nos entregó. Lo tercero que vimos es que Dios envía mensajeros. Este dueño de la viña mandó muchos mensajeros para que los labradores, los administradores, volvieran su corazón a ese dueño, pero todos salieron afectados. Y te enseñaba entonces que Dios envía muchos mensajeros para que nosotros podamos reconocer en nuestra viña al dueño y al Señor de señores. Lo cuarto que vimos es que los que más rechazan el amor de Dios, o los que más rechazan al dueño de la viña, son los religiosos, son los que creen que saben Biblia, los que oran, los que vienen a la iglesia, los que dicen amén, gloria a Dios,
pero su corazón está lejos de Dios porque están tomando decisiones egoístas. Y por eso vamos al quinto punto, que es: el hijo es la muestra de amor. Dijo entonces el dueño de la viña, en la historia que leímos en Marcos 11: ya mandé a mis siervos, ahora enviaré a mi hijo. Dios dijo: ya envié muchos profetas, ya envié muchos siervos, ahora enviaré a mi hijo. Y yendo al tema de Jesús, yo creo profundamente que si Dios hubiera querido, nos hubiera mandado un ángel para salvarnos. O tal vez habríamos seguido con el sistema de un sacrificio o de un pago económico. Pero la pregunta es: ¿por qué tuvo que ser Jesús? Es decir, ¿por qué mandar a su hijo cuando el Dios poderoso, que lo que dice se hace y que por él son hechas todas las cosas, habría podido haber colocado otra alternativa de salvación? Y aquí viene entonces el asunto de esta noche. Apocalipsis 13:8, quiero que lo leamos. Apocalipsis 13:8 dice: Cordero que fue inmolado desde la parte B, Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios, antes de crear una molécula, una célula, ya había entregado a su hijo por amor a nosotros. Ahí en Apocalipsis 13:8 dice: Cordero que fue inmolado. Está hablando de Jesús desde el principio del mundo. ¿Sabes qué nos dice la palabra de Dios? Que Jesús no fue la solución a un plan fallido de Dios. Jesús fue entregado desde el principio por amor a nosotros. Y la historia que cuenta Jesús es que el dueño de la viña mandó a siervos y a todos los golpearon y los mataron, pero después este dueño amó tanto esa viña que envió a su hijo amado, pensando: a este lo van a respetar. ¿Sabes por qué tuvo que morir Jesús? Jesús tuvo que morir porque Dios es amor y porque todo lo que hace Dios es para mostrarnos su amor. Y Él se aseguró de dar la mayor muestra de amor a nosotros. Él se aseguró de que nosotros supiéramos cuánto Él nos ama. Y no sé si ya lo estás entendiendo de la manera que te lo estoy transmitiendo. El dueño de la viña no dependía de la viña, no necesitaba la viña, pero amaba la viña y mandaba mensajeros y a todos los golpearon y los mataron, y dijo: voy a enviar a mi hijo amado. Dios es un Dios de amor. Y Él pudo haber utilizado un ángel o pudo haber utilizado cualquier otra manera de salvación, pero no, Él se aseguró de darnos y demostrarnos su gran amor por nosotros. Y dijo entonces: ¿qué es lo más costoso que puedo hacer por estos para que sepan que yo los amo? Y yo creo que Él miró a su hijo amado y dijo: perderte a ti, Jesús, que eres mi hijo. Y si te pierdo a ti, ellos sabrán que estoy entregando mi gran amor por ellos. Por eso murió Jesús. Por eso murió. Por eso tuvo que ser Él. Porque si hubiera sido cualquier otra alternativa, tal vez hubiéramos dicho: pero eso no le costaba a Dios. ¿Sabes qué le pidió Dios a Abraham? Su hijo, su único hijo. Y cuando Él lo fue a sacrificar, Él ya lo sacrificó en su corazón.
Ahora entiendo con más claridad Juan 3:16. ¿Sabes qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios la viña, amó tu familia, amó tu casa, amó tu vida, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No importa qué tan dañado estés, no importa qué tan lejos estés, Dios te demostró que te ama enviando lo que Él más amaba, que fue su Hijo. Lo que determina el valor de algo es cuánto estás dispuesto a pagar por eso. Es decir, yo le puedo colocar precio a esta camisa, pero lo que determina el valor de esta camisa es cuánto está dispuesto a pagar alguien por esa camisa. Y estuve mirando un poco de ropa cara y dicen que la prenda de vestir que se ha vendido por más dinero es el vestido de Marilyn Monroe, un vestido blanco que utilizó, no sé si fue en un comercial, y hubo una persona que pagó $8 millones por ese vestido. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque tú vales lo que Dios estuvo dispuesto a pagar por ti. Tú vales lo que el Dios poderoso estuvo dispuesto a pagar por ti. Tú no vales lo que te dijo tu exnovio, tu expareja. Tú no vales lo que te dijo ni tu papá ni tu mamá. Tú no vales lo que te dijeron tus amigos que te criticaron y te hicieron bullying en la escuela. Tú no vales aún lo que tú mismo crees. No, tú vales la vida de Jesús. Tú vales el sacrificio que Dios hizo por ti. Yo personalmente creo que, ¿sabe yo cuánto valdría? Si se sacrificara un animalito, ya estuviera saldada mi deuda. Porque yo realmente no he sido tan bueno. Pero Dios dijo: quiero que Andrés sepa que yo lo amo igual que mi hijo Jesús. Y eso a mí me llena el corazón de amor, de confianza, de fe. Eso me inspira, porque aunque yo no valgo realmente, para mí Dios dijo: quiero asegurarme que Andrés sepa que yo lo amo tanto como a mi hijo Jesús. Primera de Pedro 1:18. Leámoslo. Esto nos aclara un poco lo que te estoy diciendo. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de nosotros. Aquí el apóstol nos está diciendo entonces que nosotros no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Wow, esto me anima, me motiva, me llena. Realmente estudiando este tema para dártelo y para transmitírtelo, yo decía: ¿cómo no amar a Dios?
Si Dios dio a su amado Hijo, a este humilde servidor que no vale nada, por eso tuvo que morir Jesús. Él murió para que tú supieras cuánto te amaba Dios. Lo sexto que quiero decirte, y es que si rechazas a Jesús habrá juicio. Dice que después que el dueño de la viña manda a su hijo y lo matan, dice que el dueño de la viña dice: ahora iré y los destruiré. Las buenas noticias son buenas si das tu vida a Jesús. No puedes pensar que si dejas pasar la mayor muestra de amor por ti, eso no se tendrá en cuenta. Y la Biblia es clara de que hay un cielo y hay un infierno, y de que Dios te amó tanto que envió a su Hijo amado para que sepas que Él te ama. Pero dice que si en vez de aceptarlo lo rechazamos, habrá juicio y habrá destrucción. Y lo último que vemos en esta historia es que Jesús es la piedra angular. Jesús es la piedra angular. Si rechazas a Jesús tropiezas, pero si lo recibes, Él construye tu vida de un modo seguro. Si rechazas a Jesús, perderás, serás destruido. Pero si lo recibes y te das cuenta del valor que tienes para Él y le entregas tu vida, todo lo que Dios permita construir a través de tu vida estará cimentado en la piedra angular que es Jesús. Por eso Jesús les dijo: la piedra angular que rechazaron vino a ser la piedra que sostendría todo. ¿Sabes? Todo lo que se desmorona allá afuera, en el mundo, en familias que se divorcian, en hogares que se están destruyendo, en empresas que se están cayendo, en personas que se están devastando por la droga, por el alcohol. Todas esas viñas se están destruyendo porque han rechazado a Jesús. Porque cuando Jesús viene a colocar cimientos, viene a colocar fortalezas para que, aunque vengan las dificultades, la piedra angular que es Jesús nos sostendrá. Y para terminar y orar, quiero que leas una promesa increíble, que quiero que te aprendas, que copies, que la compartas en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde estés. Esta es una promesa que está en Romanos 8:32. Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! ¿Sabes qué promesa tan increíble acabamos de leer? Es una promesa que te debe volar la cabeza hoy, decir: Señor, claro, si Dios no me negó a su Hijo porque me ama y me hace igual que Jesús en amor, ¿cómo no me dará esa sanidad que estoy pidiendo? ¿Cómo no me dará ese recurso que me falta? ¿Cómo no me dará lo que me falta en mi vida, en mi casa? ¿Cómo no nos dará si ya nos entregó lo que ya todo se podía dar para nosotros, que es su Hijo? Y por eso quiero que en esta noche oremos. Y te invito a que cierres tus ojos ahí. Cierra tus ojos, iglesia. Dios nos encargó una viña. Dios nos encargó algo para administrar, para cuidar. Yo te pido para que ahí le pidas perdón a Dios y le digas: Señor, he administrado mal la viña que me diste.
He utilizado mal los recursos, las bendiciones. He dejado entrar el pecado a mi casa, a mi vida, a mi empresa. Dile: Señor, perdóname porque has enviado muchos mensajeros. Han sido muchas palabras que he escuchado, pero las he rechazado una y otra vez. Ahora dile: Señor, me doy cuenta que realmente tú me amas. Dile: Señor, he creído que no valgo nada, pero dile: Señor, hoy me doy cuenta que Jesús murió porque era la demostración más grande que tú me amas, que tú te interesas por mí, que yo valgo, que aunque no me necesitas, me amas, que aunque tal vez soy insignificante para mi esposo, para mi familia, para mi jefe, para ti soy el más importante del mundo. Hoy me doy cuenta del valor que tengo. Vamos, dile: Señor, hoy me doy cuenta que no valgo las malas palabras de mi esposo. Hoy me doy cuenta que no valgo el rechazo de mis hijos. Hoy me doy cuenta que valgo a Jesús. Que Dios me amó tanto que dio a su único hijo para mostrarme su gran amor. Señor, aquí estamos. Vamos, ora. Te invito, este es el tiempo de decirle: Señor, no quiero tropezarme con la piedra angular. No quiero tomar a Jesús por juego. Hoy le quiero entregar mi vida. Vamos, dígale: Señor, le entrego mi vida, le entrego mi corazón. Lo mínimo que puedo hacer con semejante demostración de amor es entregarlo todo. Y dile: Señor, hoy le entrego todo. Hoy lo entrego todo. Ahora dile: Señor, ven y cimienta mi vida. Dile: Señor, yo quiero construir mi vida en la piedra angular que es Jesús. Bendito sea, Señor. Padre celestial, tú que no escatimaste ni a tu propio Hijo para mostrarnos tu amor, hoy nos dices: ¿cómo no nos darás también todo lo que nosotros necesitamos? Y hoy eso te lo dice Dios: si no te negué a mi Hijo, ¿cómo no te daré lo que necesitas? Solo confía, entrégale tu vida a Jesús y Él hará, en el nombre de Jesús. Amén y amén.